Buenas tardes, estamos con Jimmy González, uno de los dos bateadores que en su registro batea más de 3.000 imparables. Jimmy, siempre uno se hace la pregunta, ¿cuándo es el último año de Jimmy? Porque sos uno de los peloteros con más edad que ha jugado. Tengo entendido que ya tenés aproximadamente 45 años. Buenas noches, gracias por la oportunidad. Sí, ya son 45 años ya de 28 años de jugar. Yo creo que he hecho bastante. Pues retirarme no lo he pensado, pues, hasta cuando ya no pueda batear totalmente, pues yo lo voy a hacer. Pero mi pensamiento es seguir jugando, pensar jugar el Pomar en la próxima liga. La edad a mí no me incomoda, no, porque mientras yo me sienta bien de salud, me sienta bien de condiciones, yo puedo seguir jugando. Y mientras me sigan dando la oportunidad, pues la voy a seguir aprovechando y de eso se trata. Pues yo creo que me he mantenido entrenando bien para tener buenos resultados y en este caso pues lo estoy haciendo. Bueno, la edad solamente es un número, es como te sintás. Recientemente con los Leones de León montaron con tu persona una de las jugadas más difíciles en el béisbol. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómodo a pesar de que hay peloteros más jóvenes con los cuales se puede experimentar ese tipo de jugadas? No, la experiencia, vos sabes que la experiencia uno la lleva a flote. Yo soy un buen tocador de bola. Vos sabes que Sandor ha jugado conmigo muchos años, jugó como pelotero 10 años en la selección y ahora pues como manager lo he tenido 2 años. Él sabe mi habilidad, él sabe cómo yo juego. Aprovechó la habilidad del momento, entonces vos sabes que tenía que hacerlo y yo pues a mí me gusta hacer jugadas que menos las esperan. Y de eso se trata, de un toque de sorpresa, una carrera que necesitábamos en ese momento. Y bueno, aquí estoy haciendo el trabajo. Mientras Sandor me siga dando la oportunidad, voy a seguir aprovechando, voy en el line-up y espero seguir pegando más hits porque eso es lo que me queda, seguir cosechando hits para seguir aumentando mi hit en mi carrera. Y como te digo, pues vamos a ver hasta dónde llegamos, eso solo Dios sabe y esperemos pues que sea un año, 2 años más, que sea hasta donde Dios quiera. Bueno, en imparables en el Pomare sos uno de los que sobrepasa los 1.500, pero en imparables a nivel general como pelotero ya vas por encima de los 3.000 imparables. Ahora te pregunto, Jimmy, tantos batazos que han pasado imparables, el que hasta el momento puedes considerar el número 1 de tu carrera, el imparable que consideres que más has disfrutado, o si tenés un top de 3, pues sería fantástico. O sea, es que cuando uno ya tiene muchos imparables, ya uno hasta se les olvida los momentos buenos he tenido, obviamente. Andaba en la selección, he pegado buenos batazos, inolvidables, jonrones con base llena aquí en la final contra Estelí, en el Pomare. Hay muchos batazos, me acuerdo que pegué también en la selección. Tuve en el 2009 que estuve en la selección en Holanda, tuve 6 jonrones que tuve buena en torneo. Hay mucho, yo creo que 27, 28 años de carrera, pues hay cosas que uno se le olvidan, pero sí, lo más importante y lo malo, pues uno no se acuerda. Vos sabes que lo malo uno no se acuerda lo bueno y espero pues seguir haciendo historia en este país todavía. Las cualidades son natas en tu persona, pero el coach de bateo que considerás vos que en tu momento te ayudó bastante. Hay mucho, vos sabes que como he jugado mucho con muchos entrenadores de bateo, han venido en extranjeros, han venido nacionales, hay mucho. El Bobby Espino es uno que te ayuda, siempre está pendiente. Otros peloteros que ya se retiraron, como el caso de Henry, el caso del Pollo, Cardoce, que te pueden ayudar ya como peloteros que ya salieron, te pueden ayudar. No es lo mismo estar jugando que te estén viendo de fuera los defectos, y ahí es donde tiene que estar el coach de bateo. En esto del coach de bateo es ahí donde tiene que estar encima de los bateadores, qué mecánica está haciendo tan malo, qué swing está ejecutando, porque según el swing que estás haciendo es ahí donde te convertís con los outs. Prácticamente los pitchers te miran la debilidad y ahí te la tiran. Así es que sí, he tenido buenos entrenadores, me han ayudado mucho, no digamos solo los nacionales, también los que yo tuve en ligas menores, y eso me convirtió en un buen bateador también. Hablando del Pollo Cardoce, que lo acabas de mencionar, tengo entendido que allá en el 2004 le diste un consejo con Osvaldo Mairena en la Colina, que iba a estar pichando, que se preparara para el lanzamiento de afuera. ¿Qué tan cierto es eso, Jimmy? Sí, pues yo certeramente pues estaba en el dugout del equipo del San Fernando ese año, que fueron campeones, Buen Masaya contra Chinandega. Y Osvaldo estaba pichando una gran pelota ese juego y él estaba pichando muchos lanzamientos afuera, así lo estaba dominando. Entonces yo me le acerqué y estaba Bellán también, no estábamos jugando.
Y nosotros le dijimos, aprovechar ese lanzamiento afuera que te está tirando, ese es tu lanzamiento para que vos pegues un jonrón. Y lo fue a buscar y lo pegó, pues no sé si se acordó, pero lo hizo y fue un batazo histórico que todavía todo el mundo más allá lo recuerda. Así es, hablando de Jimmy González, que se ha movido mucho en la pelota nacional, también internacional, en tus giras con la selección, Jimmy, la anécdota más divertida que te ha pasado. Muchas buenas y malas, como te digo. No sé, a veces uno como novato te pasan cosas, pero como pelotero me han pasado muchas cosas, pero más que todo de béisbol, más que todo de béisbol, esos que no se van a olvidarlo. Es difícil para un pelotero ya cuando va de salida, no quiere salirse del terreno. Ahorita mirando a Nelson Cruz que ya no quería. O sea, hay peloteros que todavía pueden aportar algo y sienten que se van del béisbol y todavía pueden hacerlo. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Hablando de Jimmy González, aunque salga del terreno, ¿todavía tiene planificado quedarse en el béisbol como coach o buscando hacer manager o dedicarte a lo que habías comentado, una clínica para desarrollar peloteros allá en Chontales? Sí, quiero hacer una escuela de béisbol, porque una academia ya se habla de más fuerte. Yo creo que una escuela de béisbol, tengo la capacidad. Yo ahorita con mi hermano tenemos 18 niños en Santo Domingo Chontales que entrenamos. Ahorita no puedo porque obviamente pues estoy jugando, pero sí ahí los tenemos y mi idea pues en los próximos años es tener mis cajas de bateo, mi terreno para entrenar niños y tener mi escuela propia. Yo no quiero ser mandado de nadie, quiero ser yo mismo. Yo creo que yo tengo la habilidad para hacer una escuela de béisbol y voy por eso.